Mi esposa y mi hijo me cambiaron por dinero y un hombre rico. Años después, mi hijo regresó pidiendo más. Hola, mi nombre es Sandro. Vivo en California. Mi historia comienza hace mucho tiempo. Cuando me casé con mi primera esposa Juana, nos conocimos muy jóvenes. Después de 2 años de relación, ambos nos casamos por la iglesia. Parecíamos felices y nos amábamos al principio. Y unos meses después, Juana y yo tuvimos a nuestro primer hijo al que llamamos Tiago. El niño fue nuestra alegría y nuestro rayo de sol. Pero conforme fue pasando el tiempo, las cosas comenzaron a ir mal después de 4 largos años de matrimonio. Principalmente porque Juana siempre me animó a tener un poco más de ambición y tener mi propio negocio para que pudiéramos tener una vida mejor. Pero yo trabajaba como empleado en una empresa de construcción y decía que lo poco que invertía era para pagar las cuentas de la casa, comprar comida e invertir en el futuro de nuestro hijo. Juana decidió aventurarse a ganar su propio dinero por su cuenta y terminó encontrando trabajo como secretaria en una empresa. Me alegré mucho de que mi esposa pudiera tener las riendas para lograr algo y esto con el tiempo terminó provocando distanciamiento y las primeras discusiones. Tiago era solo un niño y no entendía el comportamiento de su madre y el distanciamiento conmigo. Pero un día inesperado, al salir de mi trabajo, un viejo amigo mío se me acercó y me dijo las palabras que me rompieron el alma y el corazón. Sandro, amigo mío, te quiero mucho y te considero un hermano. Pero estaba caminando por una calle y vi a su esposa Juana cenando en un restaurante con un hombre muy elegante. Creo que Juana te está engañando. No creí lo que dijo mi amigo, pero él insistió y me dijo, Sandro, ven conmigo. Te llevaré a donde está Juana y al hombre que te dijo. Entonces, mi amigo me llevó a ese lugar donde vio a mi esposa y a su supuesto amante. Y para mi sorpresa y total decepción, lo que decía mi amigo era cierto. Juana me estaba siendo infiel y yo quedé perplejo ante esa visión. En ese momento, mi amigo me dijo, Sandro, por si necesitas un testigo para un divorcio, puedes contar conmigo para ayudarte. Odio ser portador de malas noticias, pero merecía saber la verdad. Agradecí la amistad y lealtad de mi amigo, pero estaba tan conmocionado que decidí hacer algo diferente. Les daría una sorpresa a ambos. Ese mismo día, Juana llegó a casa e incluso me saludó. Yo, en cambio, le respondí fríamente y casi sin expresión. Le pregunté disimuladamente, ¿cómo estuvo tu día, querida? ¿Trabajaste duro todo el día? Joana me respondió nerviosa, sí querido, pasa algo malo. Y yo le dije que todo estaba bien y que no se preocupara, pero por dentro quería decirle la verdad a la cara a Juana, pero me contenía. Estaba viendo los encuentros privados entre mi mujer y su amante y en ese momento de un día inesperado, me acerqué a los dos y Juana, al verme acercarme intentó disimular y su amante también. Y en ese momento yo con una falsa sonrisa le dije, hola, querida. ¿Quién es tu amigo? Y Joana me dice súbitamente, es solo un colega, mi amor, y estábamos hablando aquí mismo. Incluso saludé a su amante, que era educado, e incluso amable, y me despedí amigablemente y les pregunté si podían cenar en nuestra casa un fin de semana. Ella y su amante dijeron que aceptarían después de que comencé a distanciarme y me despedí amigablemente. Joana y su amante estaban nerviosos por casi ser atrapados. Pero lo que ambos no sabían era que yo ya sabía la verdad y solo fingían no saberlo. Y ese mismo día, cuando Juana llegó a casa, me abrazó, me saludó y dijo que su amigo vendría ese fin de semana. Le sonreí falsamente a mi esposa y ese fin de semana, como prometí, llegó este hombre, se presentó y dijo que se llamaba Alfonso Pérez, pero que podía llamarlo Alfonso. Era compañero de trabajo de mi esposa y estaban discutiendo asuntos profesionales con ella. Pero aproveché que mi pequeño hijo Tiago estaba jugando en la casa de un vecino. Los confronté a ambos y les dije con seguridad a la cara, escuchen, Joana y Alfonso. Ustedes dos no tienen por qué fingir. Dejen de ser falsos porque sé que no son solo amigos del trabajo. Y tú, debió haber sido necesario mucho más que solo el nombre y la profesión de mi esposa, ¿no es así, Alfonso Pérez? Y en ese momento, Juana, asombrada me pregunta, ¿de qué estás hablando? Debes estar loco. ¿Qué te pasa?
Y en ese momento tiré sobre la mesa ante el asombro de Joana y Alfonso varias fotos de lugares donde estaban teniendo sus encuentros privados, restaurantes, plazas, cines y también entradas de hoteles. Alfonso y Joana se quedaron atónitos al saber que les habían descubierto y Joana se llenó de vergüenza. Pensaron que les iba a agredir allí mismo. Para su sorpresa, yo solo pregunté, dímelo con toda sinceridad, sin ocultar nada. ¿Desde cuándo tú y Alfonso me estáis engañando? Tengo derecho a saber. Y en ese momento, Alfonso dijo que lo sentía mucho y que Joana no tenía nada que ver, que se había enamorado de ella y que él la estaba convenciendo de pedir el divorcio porque sabía que mi matrimonio no iba bien. Y en ese momento Joana, avergonzada pero con firmeza, me dijo, escucha, Sandro. Lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera, pero te lo diría. Lamento todo lo que está pasando ahora. Lo siento mucho. Y yo dije que si ella quería separarse que pidiera el divorcio. Ya le dije que se lo dijera a todo el mundo. Pero actuando con la cabeza, le dije que le concedería el divorcio y que ella pudiera ser feliz con quien quisiera, siempre y cuando no pidiera pensión alimenticia para ella, nada de eso. Y que pudieran compartir la custodia de nuestro hijo. Porque sobre todo quería proteger a mi hijo de una situación así que no tuviera una mala imagen de su madre. Pero si Joana me exigía la pensión alimenticia, yo expondría esas fotos en una audiencia y demostraría la verdadera causa de la separación y mancharía su nombre. Alfonso me dijo que lamentaba que un matrimonio terminara así, pero que uno no puede controlar su corazón y que Joana era la mujer de su vida y que estaba dispuesto a recibir consecuencias físicas por ella si era necesario. Alfonso incluso tuvo el descaro de pedirme que lo agrediera allí mismo si eso me tranquilizaba, pero le dije que eso solo me haría sentir tan mal como él, pero que no quería discutir más con ellos. En ese momento vi lo intenso que estaba Alfonso por mi ahora exesposa y me pareció que no era un mal hombre, solo estaba enredado en una situación complicada. Ese mismo día, Alfonso ayudó a Joana a recoger todas sus pertenencias y se las llevó a su casa. El divorcio se declaró pronto. Joana no me pidió pensión alimenticia, ya que ella era la infiel. Lloré y quedé completamente destrozado por la traición. Pero más tarde descubrí que el amante de mi exesposa no era solo un empleado de la empresa, sino un hombre de una familia muy adinerada. Y esa era una de las razones por las que Joana terminó involucrándose con él. Con el divorcio declarado, no tardó mucho en casarse Joana y Alfonso, aunque hicieron un acuerdo por el bien del pequeño Tiago, que pasaba los fines de semana conmigo y el resto del tiempo con su madre. Empecé a enfermarme emocionalmente y terminé siendo diagnosticado con depresión, lo que terminó alejándome de mi hijo en ese momento de vulnerabilidad. Fue en ese momento de gran tristeza que conocí a alguien que cambiaría mi vida, una joven enfermera llamada Laura, que era una madre viuda con un hijo llamado Bruno. Laura fue un gran apoyo emocional que me ayudó a salir de esa situación caótica que estaba viviendo. Me ayudó a salir de mi depresión y con tratamiento adecuado. Fue un apoyo emocional invaluable para mí. Después de casarme con Joana, Alfonso terminó recibiendo su herencia y después de un tiempo, Joana se quedó embarazada y le dio a Alfonso un par de gemelos, lo que hizo feliz a la pareja. Y Tiago, que pasó tiempo con ellos después de mi separación y durante mi tratamiento por depresión, algo que él no sabía en detalle en ese momento. Él pasó ese tiempo en la mansión de su padrastro, quien curiosamente trataba muy bien a mi hijo y lo consentía mucho, pero también lo educaba a su manera. Joana estaba feliz en su nueva vida, aunque a veces pensaba en mí, no porque sintiera algo por mí, cosa que dudo mucho, sino por la situación de no superar mi separación. Y Joana decidió distanciarse de mí, pero solo por el bien de nuestro hijo Tiago me mantenía en contacto. Con el tiempo y el contacto, Laura y yo nos enamoramos y gracias a esta mujer y a su pequeño hijo, vi la vida con otros ojos, con esperanza y alegría. Los fines de semana, cuando mi hijo pasaba tiempo conmigo, veía que había cambiado mucho y casi no aceptaba los regalos que le hacía. Decía que los regalos de su padrastro también eran muy buenos, pero por respeto a mí, mi hijo aceptaba lo que le daba. Incluso tenía una buena relación con su madrastra Laura y su hijo Bruno.
Mi hijo me contó que sus hermanos gemelos eran muy guapos y que le encantaba cuidarlos y que su padrastro decía que era para que aprendiera a ser un buen hermano. Me preocupó ver a Alfonso y Joana darle a mi hijo la responsabilidad de cuidar a sus hermanos como si fuera su niñera, en lugar de dejar que fuera solo un hermano. Fue en ese momento que llamé a mi exesposa y Alfonso y los confronté a ambos por darle a mi hijo la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Pero Alfonso no entendió completamente mi preocupación y me dijo que estaba siendo demasiado intenso e impidiendo que mi hijo tuviera contacto con sus hermanos y se integrara con ellos. Joana también dijo que eso era pura infantilidad de mi parte. Para no causar un disturbio mayor entre nosotros, Alfonso y Joana terminaron cediendo a mi petición de que no le dieran a Tiago la responsabilidad principal de cuidar a los gemelos. Y con el tiempo Tiago no estaba muy acostumbrado al estilo de vida sencillo que yo llevaba. Me dijo que su padrastro siempre le dio libertad para hacer cosas nuevas y explorar algo nuevo. Cuando le ofrecí hot dogs y refrescos, mi hijo se negó al instante diciendo que su padrastro decía que estos contienen gluten. Son malos para el cuerpo y que su padrastro lo metió en la escuela de natación y tenían una dieta establecida por un nutricionista. Me sorprendió lo diferente que era mi hijo en sus hábitos, muy distinto del hijo de mi esposa Laura Bruno, que era un niño dedicado, cariñoso y respetaba mi estilo de vida sencillo. Laura observó cómo Tiago, que era su hijastro, parecía un poco afectado por su estilo de vida. Pero esto solo empeoraría con el tiempo. Con cada año que pasaba, Tiago se alejaba cada vez más de mí y de mi estilo de vida, mientras que Bruno se acercaba mucho más a mí y a Laura. Pronto comenzaría a surgir con el tiempo una rivalidad personal entre ellos, pues Bruno no estaba de acuerdo con el modo en que Tiago me trataba y no le gustaba la distancia creciente entre Tiago y yo. Además, Tiago pensaba que Bruno era muy estricto y le echaba en cara a Bruno que él era el hijo legítimo, mientras que Bruno no era mi hijo real, sino de otro matrimonio y de otro padre. Las palabras de Tiago entristecieron a Bruno y un día lo encontré llorando. «Bruno, cariño mío, ¿qué pasó?», le pregunté suavemente. Bruno me respondió con tristeza: «Señor Sandro, sé que no soy su hijo biológico, pero todavía me gusta que sea usted. Es como mi padre, aunque no es mi padre biológico». En ese momento le pregunté a Bruno, quién había dicho tales cosas, porque Bruno también era mi hijo para mí. Pues yo lo estaba criando con amor y dedicación y decidí hablar con mi hijo Tiago para que respetara al hijo de Laura y no dijera tales cosas hirientes, hablándole de la manera más amable y amigable posible. Después del fin de semana, Tiago regresó a vivir con su madre y su padrastro. En la segunda feria / ocasión recibí una llamada de mi exesposa Joana, quien me dijo por teléfono que yo estaba siendo duro con nuestro hijo y que debería ser más atento con él. Y le respondí que Tiago estaba afectando a mi hijastro, el hijo de mi actual esposa, Laura, y traté de mostrarle a mi hijo que eso no estaba bien. Juana dijo que yo estaba convirtiendo nuestra coexistencia pacífica en un problema innecesario. Terminamos discutiendo por teléfono y le colgué a mi exesposa. En ese momento de tristeza, Laura se acercó a mí y me dijo: «Amor, no te sientas mal por esto. Entiendo lo difícil que es. Pero parece que su hijo se está volviendo más una versión en miniatura de su supuesto padrastro y de su madre que de usted. Pero Bruno y yo siempre estaremos aquí para apoyarte». Y yo respondí: «Sí, querida». Me doy cuenta de que tal vez mientras estaba tratando la depresión, esto puede haber influenciado a mi hijo de alguna manera al estar lejos de mí en ese tiempo. Y ambos nos abrazamos y tratamos de apoyarnos el uno en el otro. Pero cada día que pasaba, el tiempo confirmaba la creciente distancia. Tiago empezaba a comportarse de forma extraña conmigo, cada vez más influenciado por el estilo de vida de su padrastro. Cuando Tiago cumplió 16 años, él y su madre vinieron a visitarme con una verdadera propuesta. Juana dijo que el tema era importante y Tiago me explicó que la situación era algo significativo y Joana me explicó que se trataba de que yo renunciara a mis derechos parentales para que Alfonso pudiera adoptarlo como hijo e incluir a Tiago en su herencia junto con sus gemelos y ser parte del testamento de Alfonso. Eso me indignó profundamente y me entristeció. Le dije a mi hijo: «Tiago, debes estar bromeando. ¿Cómo te atreves a pedir algo así?». Y Joana añadió nerviosa: «Es una cosa sencilla, Sandro.
¿no piensas en el futuro de nuestro hijo? Las grandes cosas que puede tener en el futuro. Y Tiago agregó. Alfonso está siendo mucho más padre para mí que tú. Él me lo da todo y esta es la oportunidad de tener un gran futuro. Me indignó tanta. No podía creer lo que oía. Juana argumentó que era la reacción de un hombre traicionado, no de alguien que había superado el pasado y que yo seguía atrapado en él, lo cual era un golpe bajo. Tiago hacía todo lo posible para convencerme, incluso recurrió a la humillación para intentar forzar mi decisión y Juana simplemente observaba todo. Fue muy triste. Luché por defender mis derechos, pero Tiago fue implacable y se mantuvo firme en sus deseos, influenciado por la promesa de riqueza. Tras mucha insistencia y cansado de esa lucha innecesaria, yo, tras mucha presión de mi exesposa y mi hijo, finalmente cedí y fui a una notaría a firmar la renuncia a mis derechos parentales. Eso me conmovió aún más. Me sentí vacío, pero para Joana y Tiago fue gratificante y una victoria para ellos, la victoria de la ambición sobre el vínculo de sangre y el amor. Volví a sentir esos mismos problemas de depresión y tristeza y Laura y Bruno estuvieron de nuevo a mi lado. Mi verdadera familia. A pesar de todo, Laura me dio una muy buena noticia. Estaba embarazada. Eso alivió un poco mi tristeza. Estaba triste por perder a un hijo, pero otro estaba en camino. Y Bruno también estaba feliz de saber que iba a tener un hermanito o hermanita. A partir de ese día, Tiago y Juana ya no tuvieron contacto conmigo y se distanciaron definitivamente y no quisieron saber más nada de mí, habiendo conseguido lo que buscaban. La noticia del embarazo le dio un nuevo incentivo a mi vida. Con la ayuda de Laura, quien con su trabajo como enfermera me apoyó y motivó, decidí invertir en mí mismo y mi futuro. Terminé inscribiéndome en la escuela de medicina y con el apoyo y motivación constante de mi esposa Laura y mi hijastro Bruno, le daría un nuevo comienzo a mi vida. Buscando cumplir el sueño que Juana alguna vez me desalentó a perseguir por estar ocupado pagando cuentas. Luego de culminar el embarazo, Laura dio a luz a un niño al que llamamos Tomás, el cual nos llenó de alegría, trayendo más luz a nuestra familia. Y al pasar el tiempo y con mucha colaboración de Laura y el ánimo y apoyo constante de Bruno, me gradué de médico y me convertí en un reconocido cirujano. Con el tiempo, mi vida profesional prosperó y alcancé un éxito considerable, cumpliendo mis sueños. Yo, Laura, Bruno y Tomás éramos muy felices, pero pronto un fantasma del pasado reaparecería en mi vida de la manera más inesperada y descarada. Un día que Laura y Tomás tuvieron que salir a visitar a unos familiares, yo estaba en casa investigando algunos métodos quirúrgicos y Bruno estaba estudiando en su habitación. Alguien tocó a mi puerta y, para mi sorpresa, un joven elegante y bien vestido estaba allí. El joven no era otro que Tiago, mi hijo biológico que renunció a mí. Incluso me saludó y dijo que quería hablar conmigo. En ese momento me emocioné que mi hijo estuviera frente a mí e incluso pensé que quería establecer contacto nuevamente después de años, quizás arrepentido. Pero pronto toda esa emoción se derrumbaría cuando el joven preguntaría algo muy inusual y egoísta. Hola, ¿quién está vivo nunca aparece? ¿Qué te trae por aquí después de tantos años y por qué has venido a mi casa? Pregunté intentando sonar abierto a pesar de los años de silencio. Y en ese momento, con cierta expectativa, Tiago me respondió, sé que ha pasado mucho tiempo, pero vi que ahora tienes una nueva vida y veo que ahora te va bien. Eres un médico famoso, hermosa casa y definitivamente lleno de dinero. Me gustaría pedirte ayuda para invertir en mi boda y te invito a participar de este momento tan importante de tu vida. Y el mío también, ¿por qué me debes esto? En ese momento, todas mis emociones y sentimientos se congelaron y la indignación se apoderó de mí. Pedirme dinero para su boda. Después de pedirme que renunciara a mis derechos parentales para heredar la fortuna de su padrastro. Le respondí fríamente, ¿y por qué no le pides a tu padrastro que pague tu boda? Porque ahora Alfonso es legalmente responsable de ti. Y Tiago me dijo que su padrastro estaba pasando por una crisis financiera en su fortuna. Su madre no tenía mucho dinero disponible y también porque Alfonso estaba ahorrando dinero para la universidad de sus hermanos gemelos y estaba ahorrando gastos generales. Dijo que su padrastro pagó su escuela de negocios y que él,
Tiago, siempre me seguía en las redes sociales, que vio que me casé. Tengo una nueva familia y hasta me convertí en un reconocido cirujano y que ahora yo podría invertir en su boda y volver a estar en contacto conmigo. Como si yo fuera un inversor al que podía acudir cuando la fuente principal se secaba. Dijo que su padrastro incluso pagaría el préstamo de su boda después de que termine la crisis financiera y que él, Tiago, más tarde me devolvería ese préstamo. Al escuchar lo que decía mi hijo Tiago, con profunda indignación y con viejas heridas abriéndose, respondí con rostro serio y cerrado. Escucha bien, Tiago. ¿Crees que puedes venir aquí a pedirme favores después de todo? ¿Ya olvidaste que me pediste que renunciara a mis derechos parentales para poder ser parte de la herencia de tu padrastro y ahora que está pasando por dificultades, vienes a mí? Estás muy equivocado, Tiago. Si crees que voy a ayudar a alguien que fue ingrato y me cambió por otro padre y por dinero. No soy el mismo de antes y no te ayudaré. No caeré en ningún juego de manipulación de tu parte. Y cuando Tiago oyó lo que dije, respondió indignado, me abandonaste y cómo puedes echarme esto en cara. Creí que lo habías superado y habías madurado, pero veo que estaba equivocado. Afonso es mi padrastro, pero tú eres mi padre biológico y deberías estar feliz de poder reconectarte conmigo. Es un documento legal más importante que el amor paternal genuino. Creí que me amabas incondicionalmente, pero veo que guardas rencor y no me pude contener con las acusaciones falsas de Tiago. Le dije que una vez que renuncié a mis derechos parentales, ya no tenía ninguna obligación legal, en mi opinión moral hacia él. Ni Tiago tenía derecho a exigirme nada, ni yo tenía derecho a exigirle nada más. Le dije sinceramente y con verdad que nunca perdoné esa traición de su parte de cambiarme por la promesa de una herencia. Y además añadí que él no heredó mi carácter ni mis cualidades y virtudes positivas, sino que en su comportamiento y ambición vi la influencia del comportamiento desleal y egoísta de su madre. Y Tiago, enfurecido, me respondió, no hables así de mi madre. Respeta a mi madre. No sé por qué te refieres a ella de esa manera. Según me han dicho, ustedes ya no se llevaban bien entre sí y tampoco luchaste lo suficiente por mí y dejé de ser tu hijo en el papel, pero biológicamente eres mi padre y aún tienes obligaciones conmigo. No debes olvidar que soy tu hijo. Hubo muchos intercambios de palabras tensas entre nosotros. La discusión fue tan intensa que Bruno la escuchó desde su habitación y Bruno decidió intervenir para ayudarme, ya que yo era su padrastro con todo mi corazón y con coraje en su rostro. Bruno le dijo a Tiago, muchacho. Dejen a Sandro en paz ahora. No permitiré que ofendas a mi padre de esa manera con esas acusaciones. Sandro tiene toda la razón. Eres un ingrato. Soy mucho más hijo de Sandro que tú en la vida real, porque es mi padre quien me crió y me amó. Y nada de lo que digas cambiará eso. Y riendo irónicamente, Tiago respondió a las palabras de Bruno. Ahora entiendo, papito, por qué no quieres invertir en mi matrimonio, cositas que podrías hacer y también veo que has encontrado un sustituto para mí. Y escucha, eres solo alguien más en su vida, no su hijo biológico. Esto es un asunto familiar entre padre e hijo y no te metas. Y en ese momento la ira se apoderó de Bruno, no por sí mismo, sino por mí y por la injusticia, y dejó su educación y actitud pacífica a un lado. Y Bruno le dio un golpe a Tiago. Tiago, sorprendido por esto, fue tras Bruno. Los dos terminaron en un intercambio de golpes, rompieron muebles y se lanzaron cosas. La confrontación física entre Bruno y Tiago fue intensa y yo terminé separándonos. Envié a Tiago fuera de mi casa en ese momento. El chico, con el orgullo herido, visiblemente afectado y con lesiones, salió de mi casa y se fue. En ese momento, Bruno, emocionado y llorando, me abrazó y me dijo, lo siento, Sandro, perdóname por lo que hice, pero no pude evitarlo. Ver a este tipo irrespetuoso insultándote e insultando la memoria de mi difunto padre fue demasiado para mí. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti junto con mi madre y mi hermanito Tomás. Nunca te dejaré de lado. Siempre estaré contigo porque me criaste desde niño y no es justo que este chico que aparece de la nada nos esté haciendo la vida imposible. Siempre estaré a tu lado y nunca te abandonaré. Eres mi padre y nada cambiará eso.
Y yo respondí emocionado, no te preocupes, Bruno. Ese ingrato de Tiago nunca me quiso realmente, no de la manera que yo lo amaba, así que no tengo ninguna obligación hacia él. Él renunció a mí, entonces no tengo por qué ayudarle. Él ya no significa nada para mí. En ese momento estaba curando las heridas de Bruno y poniéndole vendas. Él resultó con algunas lesiones, pero Tiago también salió visiblemente afectado. Cuando Laura y Tomás llegaron a nuestra casa y vieron el desastre y el estado en que estaba Bruno con vendas, Laura preguntó, «Cariño, ¿qué pasó aquí?» Parece que hubo una confrontación. «¿Y Bruno, mi hijo, qué te hicieron?» Y en ese momento, amablemente le pedí a mi hijo Tomás que fuera a jugar a su cuarto y el niño obediente fue. Entonces Bruno y yo le contamos a Laura todo lo que pasó en su ausencia, desde la visita inesperada y fuera de lo común de Tiago, la fea discusión entre ellos y la pelea entre Tiago y Bruno. En ese momento, Laura, indignada, me dijo, «Cariño, esto no puede seguir así. Creo que deberías conseguir una orden de restricción contra este tipo para que no nos vuelva a molestar. ¿Qué descaro tiene este tipo para venir a causar problemas después de todo lo que ha hecho?» Y en ese momento dije que esperaría a que se calmara el polvo y vería dónde conducía todo esto antes de tomar decisiones apresuradas, pero que tenía en cuenta su sugerencia. Al día siguiente estábamos los tres, Laura, Bruno y yo, teniendo un momento familiar con el pequeño Tomás hasta que sonó el teléfono. Bruno se ofreció a contestar y cuando contestó habló la voz de los fantasmas del pasado olvidado. Eran Joana y Alfonso quienes estaban al otro lado de la línea. Cuestionaron la historia de la confrontación y de haber echado a su hijo Tiago y por qué actuamos así. Recordando la historia que conté sobre mi vida anterior con Joana sin ocultarle nada. En ese momento, Bruno dijo irónicamente, «Entonces eres la exesposa de Sandro y usted eres el compañero rico por el que ella cambió a Sandro. Mi padre me contó todo sobre ti. ¿Cómo se atreven a llamarlo después de tanto tiempo sin contacto? Y todo lo que le hicieron a Sandro. ¡Qué descaro!» Y en ese momento, asombrada, Joana le dijo a Bruno, «Escucha atentamente, muchacho. Atacaste a mi hijo. Y Sandro no tenía derecho a decirte eso. Esto es un asunto familiar. Y mi esposo y yo queremos saber por qué atacaste a mi hijo, le hiciste daño a mi hijo y lo dejaste con lesiones visibles. Pagarás por esto, muchacho». Y en ese momento, Bruno le dijo a la pareja en tono burlón por teléfono, «Escuchen, en nuestra familia no hay secretos. Arruinaste la vida de Sandro. Incluso lograste que tu hijo se involucrara con tu compañero y ahora crees que tienes derecho a exigir satisfacción. De ninguna manera, señora. Tu hijo merecía la respuesta que recibió. Y por tu propio bien. Dejen a Sandro en paz y vivan sus vidas. Y usted, señor Alfonso, él no es más que un causante de problemas en hogares y familias». Y en ese momento le tocó a Alfonso hablar a Bruno y este indignado dijo, «Escucha, muchacho, dame el número de teléfono de tu padrastro ahora mismo. Quiero hablar con él ahora». Lo estábamos animando a reconectarse con su hijo y así lo tratan. «Llámalo ahora, muchacho». Y en ese momento, Bruno le dijo a Alfonso, «¿Y tú eres el compañero de la exmujer de Sandro?» «Lo llamaré, pero dudo que quiera hablar contigo». «Mantenga la línea, señor». Alfonso y Joana esperaban en la línea mientras Bruno fue a llamarme. Sin que Tomás lo supiera, Bruno nos pidió a Laura y a mí que fuéramos con él y hablaron en privado. Él les explicó toda la situación y cuando escuché que Joana y Alfonso, que no se habían comunicado conmigo durante mucho tiempo, estaban al teléfono, hablé con ambos y les dije por teléfono, «Joana y Alfonso, ¿qué queréis vosotros dos de mí? Me iba muy bien hasta que volvieron a mi vida con sus problemas. No tengo nada más que ver con vuestras vidas. ¿Qué quieren de mí? Déjenme en paz». Y Joana indignada dijo, «Escucha, Sandro. Tiago explicó toda la historia. Debes estar feliz de que tu hijo pueda comunicarse contigo. Pensé que esto podría ser un nuevo comienzo y que su relación podría repararse y has demostrado que todavía estás estancado en el pasado. ¿Cómo te atreves a decirle esas cosas a nuestro hijo en la cara? Lo dijo todo, nos lo contó todo sin ocultarnos nada. Dímelo ahora.
Y en ese momento respondí con firmeza, ya no soy su padre en el papel. Ahora es tu responsabilidad y la de Alfonso. No tengo nada más que ver con esto y este muchacho desagradecido. No voy a pagar su boda y no voy a invertir en él. Todo lo que tuve que hacer por él ya lo hice. Él heredó tu comportamiento egoísta y desleal. Juana, porque no heredó nada bueno de mí. Se parece mucho a mí, pero el comportamiento irrespetuoso y arrogante que heredó de ti. Joana se quedó avergonzada y sorprendida por lo que dije. Y en ese momento Alfonso cogió el teléfono y dijo, escucha, Sandro, nunca le impedí a Tiago verte. Él decidió estar solo con nosotros. Hace tiempo que os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros. Estoy pasando por una crisis financiera y no puedo sacrificar la educación universitaria de mis gemelos para pagar su boda. Ayuda a tu hijo ahora. Y cuando me recupere de esta crisis financiera por la que estoy pasando, te devolveré ese dinero con intereses y correcciones. Deberías reconectarte con tu hijo y mucho menos compartir algo de nuestro pasado con desconocidos, especialmente de su hijastro, que confrontó a Tiago a propósito y por pura molestia. Y con todo mi coraje dije, por favor, dejen de acosarme a mí y a mi familia. Hasta ahora he estado ocultando el motivo real de nuestra separación, pero si sigues molestándome, le diré a Tiago el motivo de todo esto y acabaré con esta situación de una vez por todas. Tengo pruebas y testigos y tú lo sabes muy bien. No quiero destruir la buena imagen que tiene de ti, pero si sigues molestándome, te lo diré. Y en ese momento, Juana y Alfonso estaban muy avergonzados y conmocionados al otro lado de la línea y Joana dijo molesta, está bien, tú ganas. Ni Tiago, ni Alfonso, ni yo os molestaremos más. Encontremos la manera de pagar la boda de Tiago por nuestra cuenta. Y respondí satisfactoriamente, así está mejor y no quiero que vengan más a mí. Si no, presentaré una orden de restricción en su contra. Estoy haciendo esto por mi bienestar y el bienestar de mi familia. Ahora Tiago, es responsabilidad tuya y de Alfonso y no es mía. Así que adiós con una despedida temblorosa. Ambos se colgaron el teléfono. Me quedé con Laura y Bruno preguntándome si hice lo correcto, pero Laura me consuela diciéndome que ellos siguieron ese camino y eligieron ese sendero a seguir. Traté de pensar en mi bienestar y alejarme de los que me traicionaron fue lo mejor. Muy reacio e insatisfecho, Alfonso terminó pagando la boda de Tiago y sacrificó el fondo universitario de sus gemelos. Tiago estaba feliz y tuvo su fiesta de bodas y acompañó a su novia al altar, aunque notó que su padrastro y su madre no parecían felices y notó sus rostros fríos en su ceremonia de boda. Y con el tiempo la crisis financiera se resolvió. Alfonso y Juana han comenzado a ahorrar dinero nuevamente para el fondo universitario de sus gemelos. Yo ya estaba feliz con mi familia y para evitar confusiones y exposición en las redes sociales, yo, Laura y Bruno bloqueamos a Tiago, Joana y Alfonso en las redes sociales y les impedimos ver nuestros estados por nuestro bien y también por la preservación de mi salud mental y también por el bien de Juana, Alfonso y Tiago. Tiempo después, Bruno, mi hijastro, conoció a una muchacha con la que hizo votos matrimoniales y Laura y yo estábamos muy felices y alentábamos la felicidad de Bruno y su novia. Con el tiempo, Tiago decidió revisar mis redes sociales por curiosidad y vio que estaba bloqueado en todas. Incluso intentó llamarme, pero el número estaba bloqueado. Pero irónicamente, Tiago vio el perfil de Bruno a través de la cuenta de un amigo que tenía el perfil de Bruno en su red, ya que eran amigos en común. ¡Qué ironía! El amigo de Tiago también era amigo de Bruno, incluso asistió a la boda de mi hijastro. Tiago se quedó en shock al ver que yo había pagado la boda de Bruno y que yo parecía estar feliz con la felicidad de mi hijastro. Y en ese momento, Tiago se dijo a sí mismo, él pagó la boda de ese hijo que no es suyo, pero se negó a pagar la mía. Estos dos se merecen el uno al otro. El amigo de Tiago no entendió su reacción y Tiago le explicó toda la historia desde su perspectiva. El amigo de Tiago quedó perplejo al escuchar la historia, ya que ambos le agradaban mucho y no quería perder la amistad de ninguno de los dos. Y este joven decidió tomar una postura neutral y no tomar partido. Tiago decidió que no me molestaría más y al final me dejó a un lado, habiendo obtenido lo que quería inicialmente, la boda apagada.
Laura y yo fuimos felices y pudimos criar a nuestro pequeño Tomás con amor y cariño y evitar errores en la crianza de este niño para que no pasara lo mismo que le pasó a Tiago. Porque esta fue una forma de evitar errores pasados y un aprendizaje para nuestras vidas. Juana y Alfonso ya vivían en su realidad. Aunque muy angustiados por haber afectado la relación entre Tiago y yo como padre e hijo a causa de su amor y sus elecciones, decidieron dejarme a mí y a mi familia en paz y vivir sus vidas. Pero llevan el peso de sus acciones y tratando de darle una vida digna a sus gemelos y a Tiago. La relación funcionó, pero el costo fue alto. ¿Y yo qué? Sigo firme junto a mi familia. Dejaré que el tiempo, la vida y el destino se encarguen de ellos porque decidí seguir adelante con mi verdadera familia. Laura, mi amada esposa y amiga, Bruno, mi hijo de corazón y leal amigo y mi hijo de sangre con Laura, Tomás. Si te gustó la historia deja tu like y suscríbete para más.